Hay muchas dudas que se necesitan responder en relación a lo aprobado hoy y por eso nos acompaña en el estudio amablemente la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar. Muchas gracias, ministra, por venir después de toda la pega que ha tenido en el fin de semana. Me imagino que será un esfuerzo adicional, pero se lo agradecemos. Estamos con mascarillas. Sí. Hoy día porque estamos implementando medidas adicionales. No se requieren, estamos a una distancia suficiente, pero igual hemos querido utilizar mascarillas ya que somos 3 aquí en el estudio. Partamos con la primera pregunta, quiero partir por la parte política, más que por el detalle, vamos a ir al detalle. Ministra, el gobierno destacamos un giro, otros le podrían decir voltereta. ¿El gobierno se siente derrotado incluso por sus propios parlamentarios en esta pasada o cómo sale después de la aprobación de estas medidas que fueron sustancialmente modificadas? Sí, no, muy buenas noches, muchas gracias, además contenta de estar aquí porque aquí tuvimos el anuncio del presidente y hoy día se aprueba el proyecto, así que agradecer esta oportunidad de explicar. Nosotros como gobierno nos sentimos muy contentos de poder haber despachado el día de hoy este proyecto de ley, porque cada día que pasaba es un día más tarde que llegamos con esta ayuda que es tan urgente y necesaria. Y como gobierno, y ustedes lo vieron durante la tramitación de estas semanas, hicimos todos los esfuerzos de conversación, de diálogo, de ceder, de perfeccionar el proyecto. Lo mejoramos mucho en la Cámara de Diputados en su primer trámite, lo mejoramos mucho en el Senado, y acá en el tercer trámite que hemos logrado, quisimos zanjar el no irnos a mixta, el no tener que encontrarnos en una dificultad de tener que ir al Tribunal Constitucional porque había una indicación que irrogaba gasto y que era atribución exclusiva del presidente, sino que buscar la solución. ¿Pero fueron forzados a mejorar la ley? Siempre hemos sido... ¿O fue algún...? Porque en el fondo ustedes no querían gastar más dinero. El gobierno había dicho que había unos fondos que eran suficientes y que no había más dinero y sin embargo se puso más dinero sobre la mesa. Yo creo que es súper importante transmitir de que nosotros ingresamos con un proyecto de cerca de 2.000 millones, el del año pasado fue de $1.000 millones y ingresamos con 2.000 millones, lo sacamos cerca de 2.400 millones de dólares y además 400 millones de dólares más agregados, 500 probablemente con el proyecto propiamente tal, para el ingreso familiar de emergencia. Y eso es por la conversación, por el diálogo, por el perfeccionamiento, que creemos que es la base de la política. Y por ese sentido estamos muy contentos de haber podido lograr un acuerdo que nos mejora sustancialmente y el presidente hoy día lo dijo en su discurso. Le agradecemos al Congreso el habernos ayudado a mejorar este proyecto. Vamos a ver entonces cómo quedó en definitiva y nos apoyamos de alguna gráfica para eso. Partamos, ministra, con el bono de la clase media, ¿eh? Después vamos a ver el IFE y todo aquello. Pero en el bono de la clase media, repitamos ahora entonces cómo quedó. Son 500.000 pesos, pero hay la posibilidad de verdad de unos tramos diferenciados. Sí, es muy relevante decir que el bono de clase media es un bono de base de 500.000 pesos por trabajador, no por hogar. Es decir, si en un hogar hay 2 trabajadores que cumplen efectivamente los requisitos para poder acceder, van a poder recibir 2 o 3 o los que hayan en ese hogar. Es por trabajador y no por hogar. Una pregunta muy relevante, ¿se necesita registro social de hogares para poder optar a este bono base? No, no se necesita. ¿Qué se necesita? Se necesita estar en un tramo de ingresos entre el sueldo mínimo, 326.000, y los 2 millones de pesos para acceder a un bono base. Si estoy entre el sueldo mínimo de 326 y 1,5 millones, el bono base es de 500.000. Si estoy entre 1,5 millones y 2 millones de pesos, el bono es decreciente. Es muy relevante decir de que los requisitos dependen del tramo en el cual están los ingresos de ese trabajador. Perdón, ministra, hay una buena aclaración y tal vez con un ejemplo a dar. Hay personas que ganan comisiones. Coloquemos el tema de los garzones. Así es. Que tienen un sueldo mínimo y que no podían justamente cumplir con esos requisitos que estaban antes. Que decía, acreditar una caída del 20%. ¿Cómo demuestra si el resto de mi sueldo es variable porque son propinas? Allí cabe entonces ese primer tramo, no necesitan demostrar nada. Nada. Nosotros agregamos en este proyecto, ingresó así por parte del presidente, algo que nos había fallado en el proyecto del año pasado, y hay que reconocerlo. Se nos había quedado fuera la gente que tenía ingreso mínimo y que tenía efectivamente ingresos informales arriba, que tenía mucho más sueldo, pero no podía acreditar la caída del ingreso. Los garzones, las personas choferes que cortaban boleto y ganaban más por ese boleto, etc. Los vendedores. Los vendedores, comisiones, etc. Aquí los trabajadores con ingresos formales en el sueldo mínimo y hasta 408.125, que es el sueldo mínimo más gratificaciones, no tiene que acreditar nada. Con el solo hecho de estar en esos ingresos, tiene derecho a su bono base de 500.000. Sobre ese monto y hasta los 2 millones tiene que acreditar la caída del ingreso, que lo hace el Servicio de Impuestos Internos de forma automática a la solicitud de la persona, de que o quedó cesante y está en cero, por supuesto que califica, o está en Ley de Protección del Empleo y le bajaron también sus ingresos porque no lo cubre la totalidad,
o las boletas de honorario también bajaron o sus ingresos de empresa unipersonal. Vamos al préstamo solidario porque también la clase media va a tener un bono y un préstamo. Lo vamos a revisar aquí. Aquí está. El tope mensual es, o sea, el monto es con 650.000 pesos. Ese es el tope. Ya. Lo que yo puedo pedir es el total de lo que me cayeron mis ingresos. Ya. Nunca puedo pasar de los 650.000 por la cuota del préstamo que estoy pidiendo. Ya. ¿Ya? Es importante decir de que aquí bajamos la caída del ingreso. Solo con un 10% de la caída del ingreso yo ya tengo derecho a optar al préstamo social. Tiene tasa de interés cero y se puede pagar en 4 años con un año de gracia. Todo el próximo año no se va a pagar el préstamo social y voy a empezar a pagar a partir del 2023. ¿Y estas personas que pueden solicitar este préstamo también tienen que ganar como máximo 2 millones de pesos? Así es. Ese es el tramo en el cual nosotros estamos entregando el beneficio del bono y el préstamo social. Veamos un ejemplo para que nos quede ya absolutamente claro a todos los que además nos están viendo a través de las pantallas. Aquí hay un ejemplo, Juan, que tiene 2 niños y además cuida a una persona adulta mayor y ganaba 1 millón de pesos. Perdió un 50% de su ingreso, está ganando 500.000 pesos. Entonces tiene opciones, estas dos opciones las tiene. Es muy relevante decir que don Juan, que tiene un sueldo de 1 millón, como usted muy bien decía, le cayeron sus ingresos en un 50%, probablemente don Juan es una persona que boletea, que tal vez hacía eventos, hoy día no puede hacerlo, ha caído. Tiene derecho por su caída del ingreso inmediatamente a acceder al bono de clase media de 500.000 pesos. Pero hay un segundo bono, que si don Juan tiene registro social de hogares para saber cuáles son los integrantes de su hogar, no para saber su vulnerabilidad, no para un porcentaje del registro, sino para saber cuántas personas viven en ese hogar y si hay niños, niñas, adolescentes, personas mayores o personas con discapacidad, puede aumentar en un segundo bono. Y ese segundo bono, en el caso de don Juan, que tiene 3 personas que viven con él, que cumplen las características, puede recibir 250.000 pesos más. Ya, entonces, aunque no es obligación estar en el registro social de hogares, ¿usted como ministra lo recomienda que se inscriba a la gente que sea necesario para recibir este segundo? Nosotros le decimos a la gente siempre que se inscriba en el registro social de hogares. Hay muchos beneficios que se pueden obtener a través de la calificación y es muy relevante decir que en este caso, si usted lo tiene, va a poder recibir un segundo bono, que lo vamos a pagar después del primero, un mes después, que va a poder llegar hasta 250.000. ¿Y ese mismo don Juan puede acceder a un préstamo social? Igual don Juan puede acceder al préstamo social. Como él recibió bono, puede pedir 2 cuotas. Si alguien no recibió bono porque no calificó para poder recibirlo, puede pedir 3 cuotas. ¿Cuánto? El máximo de lo que me cayeron mis ingresos, con 500. Un tope de 650.000. Este caso es, me cayeron 500, como recibí bono, puedo recibir 2 cuotas de 500.000 pesos hasta 1 millón de pesos del préstamo social con un año de gracia y después, como ustedes pueden ver, se pagan los diferentes años 10, 30, 30, 30%. Y lo más importante del préstamo social, ¿por qué es préstamo social? Porque lo entrega la tesorería, no pasa por los bancos, no requiere DICOM, obviamente tiene una tasa de interés cero y si yo no lo puedo pagar al término de los 5 años, el año de gracia más los 4, con un tope de 5% de mis ingresos, nunca puedo pagar más que eso al año. Si no pude, se condona la deuda, se extingue. De una otra forma, se convierte en un bono de salida. Muy bien. Sigamos con las otras ayudas que se fueron aprobadas hoy día. El IFE, ministra, el IFE tenía varios cambió, cuestionamientos. porque el otro era más o menos lo mismo, ¿no? Porque también estaba todo esto. ¿Se acuerda cuando conversamos el otro? Usted ya hizo mención que estuvo aquí el día. Ya se habían modificado ciertos criterios, que tantos días de cuarentena. La letra chica. Lo que se hablaba de la letra chica. ¿Cómo quedó en definitiva, entonces? Bueno, es muy importante decir que el presidente en su cadena había hecho muchas mejoras ya al ingreso familiar de emergencia, pero lo reforzamos más aún. ¿Y qué es lo que hicimos? Hicimos que efectivamente con un solo día de una persona en transición, es decir, en el paso 2, de ahí hacia arriba, recibe 100.000 pesos por integrante del hogar en el mes de abril. ¿Cuándo vamos a mirar la situación sanitaria de esa comuna? Durante el mes de marzo. ¿Se acuerdan que yo les contaba que para pagar en abril miramos el mes anterior? Entonces, con un solo día de transición hacia arriba, 100.000 pesos por integrante del hogar. ¿Y esas son 309 comunas? 309 comunas en el corte al 31 de marzo van a recibir 100.000 pesos por integrante del hogar. Pero estos son los hogares que tienen menos ingresos del país. Estos son los hogares más vulnerables, donde vamos a los ingresos informales, donde efectivamente no hay un contrato, una boleta de honorario. Y efectivamente aquí vamos a llegar a proteger a las familias más vulnerables, pero extendimos ya no solo al 60%, sino que al 80% del registro social de hogares para poder acceder si cumplen con las condiciones. Y esto es muy relevante porque aquí vamos a poner un ejemplo de la señora Ana, tiene 3 integrantes en su hogar,
y vive o en una comuna en cuarentena o en una comuna en transición con un solo día durante el mes de marzo y la última semana de febrero. Ella, como tiene 4 integrantes, recibe 100.000 pesos por integrante del hogar, 100.000 por 4, 400.000 depositados en el jefe de hogar y en la cuenta que nos hayan dicho. Esto es muy relevante y lo había dicho el presidente. Si recibió el sexto pago del IFE, que es el de octubre, el más masivo, el más grande que tuvimos, no tiene que hacer nada. Solamente por el hecho de haberlo recibido vamos a tener un depósito automático donde nos haya dicho que tenemos que depositarle o un pago presencial donde nos haya dicho efectivamente que tiene que hacerlo. Si no lo tuvo y no recibió este sexto aporte del IFE, ahí sí debe postular entre el 8 y el 18 de abril, porque son los hogares nuevos que no habían recibido beneficios. Perfecto. Y que ahora también tienen que tener derecho a postular. Ya, y rápidamente, porque se nos acaba el tiempo, si está en comuna 3 y 4, es la mitad de la ayuda, la mitad del bono. Pero solo las familias más vulnerables. Solo las Esto es familias súper relevante. del 80% más Aumentamos vulnerables. 50.000, pero siguen siendo las familias del sistema de seguridad y oportunidades o las que tienen subsidio único familiar. Vamos con este otro bono para los transportistas, que también fue otro sector, otro grupo de chilenos que quedó fuera en un comienzo. También fue mejorado, ¿no? ¿El monto? Efectivamente, nosotros lo ingresamos dentro del proyecto, pero lo ingresamos con 350.000 pesos de bono. A solicitud de la Cámara de Diputados, sobre todo, bueno, después lo ratificamos en el Senado, aumentamos 500.000 y lo emparejamos con el bono de clase media general. Y ellos además tienen un préstamo social que es de 320.500 en 3 cuotas. Ahí está la forma de pago, la primera cuota es en abril del próximo año. Y es muy relevante decir que no es solo el dueño del vehículo, sino que cada dueño de vehículo puede inscribir un conductor. Ahora, eso es muy importante porque esto se duplica, porque muchas veces el que maneja el taxi no es el dueño del auto. Así es, y efectivamente nosotros veíamos que tenía licencia de conductor profesional y decíamos, él maneja, el dueño maneja. Y no necesariamente. Hoy día pueden inscribir un conductor. Ministra, pero el que sea acreedor de un bono de transportista de 500.000 pesos no puede pedir el bono COVID. No, efectivamente es el bono clase media o el bono transportista. Pero el bono transportista, ¿por qué lo creamos especial? Porque efectivamente estas personas no necesariamente tienen ni una boleta de honorario, ni un contrato de sueldo mínimo, ni nada, pero sí están inscritos en el Ministerio de Transporte y son reconocidos como trabajadores formales del transporte público remunerado o privado remunerado. Ya, pero no tenemos un ejemplo de transportista, pero supongamos que una persona accede a todo. Podría ganar el próximo mes 500.000 pesos más 320.000, serían 820.500 pesos, ¿podría tener para sobrevivir el próximo mes? Y podría efectivamente, nosotros pedimos el bono y al mes siguiente puede pedir ya la primera cuota. O sea, uno va a poder tener, si quiere, en abril el bono de 500.000, en mayo una cuota de 320.500 y ahí va dependiendo del tiempo cuando puede pedir la otra cuota. Perfecto. Ministra, veamos también el tema de los pensionados. Y también aquí hay un componente muy interesante que han hecho varias preguntas, que son los pensionados de las rentas vitalicias. Aquí hay un bono de clase media de 100.000 pesos. ¿Cómo se entrega? Y veamos cuáles son los tramos para que puedan adjudicarse y ser beneficiarios también de esta ayuda estatal. Sí, este es un bono extraordinario de 100.000 pesos a cada uno de los pensionados de los diferentes sistemas. Sistema antiguo, 508.000 más o menos pensionados. El retiro programado, cerca de 82.000 nuevos pensionados. Y en el caso de las rentas vitalicias, cercano a 360.000. Total, más de 950.000 pensionados que van a poder recibir 100.000 pesos. Ahí están, los pensionados de renta vitalicia, pensiones iguales o inferiores a 408.125, los pensionados del sistema antiguo, exactamente lo mismo, y en el caso del retiro programado, estamos hablando de un tramo entre la pensión básica solidaria y los 408.000. ¿Por qué dirán? ¿Qué pasa con el que tiene retiro programado bajo? Está en el ingreso familiar de emergencia y va a recibir ingreso familiar de emergencia. Y el ejemplo ya completo, ¿no? Una María tiene 66 años, es decir, está pensionada, tiene una pensión de 300.000 pesos y puede recibir el bono clase media, 100.000 porque vive sola, el préstamo social, 300.000 y 3 cuotas de 300.000 y el primer pago de este bono de pensión. Así es. La pensión vitalicia, la señora María tiene derecho por tener una pensión vitalicia a recibir el bono de 100.000 y además un préstamo. El préstamo de hasta 3 cuotas de su renta vitalicia. Como la señora María tiene 300.000 de pensión, puede pedir 3 cuotas de 300.000, 900.000 pesos de préstamo. ¿Cómo se paga? En 48 cuotas que no pueden exceder el 5% de su pensión. En este caso ella puede pedir 900.000, pero como obviamente el 5% nos da 15.000 más o menos de cuota, al término va a pagar 720.000 de esos 900.000, no va a pagar la totalidad de lo que pidió. Ministra, solo para terminar en 20 segundos, cerrado este tema,
una petición que hacía la oposición desde el punto de vista más integral, ahora o para mirarlo más adelante, incluso en el futuro, si nos vuelve a pasar una situación como esta, una pandemia. Una renta básica universal que reemplace toda esta construcción y que sea inmediata para todos. Bueno, la verdad es que nosotros estamos revisando todos los procedimientos del Estado y entendiendo que en una emergencia hay que dejar más robusto el Estado para, si tiene que enfrentar algo similar en el futuro, estamos revisando cómo la red debe funcionar de la mejor manera posible. Desde el registro social de hogares, la calificación socioeconómica, la ayuda a las pymes, la clase media, cuál es la respuesta que uno tiene que dar. Nosotros aspiramos como Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y así nos lo pidió el presidente, de poder analizar cuáles son las respuestas y cuál es la política pública que uno debe dejar en materia de emergencia. Y por último, ¿esto es para cuántos meses? Bueno, este es un bono único. Nosotros habíamos pedido una indicación para ver si podíamos después por decreto, si era necesario hacer más. Lamentablemente no llegamos a acuerdo en esa indicación y no tenemos esa atribución. Pero el ingreso familiar de emergencia, el presidente ya dijo, se extiende los meses de mayo y de junio y obviamente esperamos poder seguir protegiendo todas las veces que sea necesario. Muy bien, ministra Carla Rubilar, gracias por conversar con nosotros esta noche. No, muchísimas gracias a usted. Gracias.